En esta oportunidad no vamos a hablar acerca de una leyenda o un mito, sino de una historia real, y para ello nos vamos a ubicar en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela, a la fecha del 15 de octubre de 1961 a las 6:30 aproximadamente. La familia Silva se encontraba haciendo sus actividades domingueras de costumbre, cuando de repente escucharon un grito de terror que provenía de la casa de al lado. Ese grito sería el de la señora Carmen Tapia, quien acababa de encontrar a su hija semidesnuda en su habitación en un charco de sangre. Fueron los mismos vecinos quienes llamaron a la policía para reportar lo sucedido. La víctima respondía al nombre de Lesbia María Biagui Tapia, quien tan solo tenía 24 años para el momento de los hechos. En pocos minutos los alrededores de la casa fueron rodeados de curiosos, quienes querían saber qué había sucedido. Pero fue el maestro Félix Rodríguez, quien era vecino de los Biagui y pasaba cerca del sitio, quien fue a avisar al hermano de la víctima y que también era el sacerdote de esa parroquia. Sin saber exactamente de qué se trataba, Félix se dirigió hasta la iglesia en la que Luis Biagui trabajaba y cuando llegó a la misa afortunadamente había concluido, así que pudo notificarle de inmediato que en su casa había una emergencia. Y de hecho fue él quien tuvo que manejar, ya que el cura estaba en shock. Las autoridades del Estado Bolívar solicitaron apoyo a la Policía Técnica Judicial, en ese momento por sus siglas PTJ y actualmente conocido como Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas. CICPC. El comisario encargado fue Fermín Mármol León, quienes comenzaron toda la investigación el día 19 de octubre de 1961. Comenzaron con la visita a la casa de los Biagui. Ellos describieron el lugar como una casa modesta que estaba distribuida de una manera práctica, que tenía un pequeño recibo comedor y le continuaba un pasillo que dividía la casa. Las habitaciones, la primera a la izquierda, que era la habitación de la víctima. La primera a la derecha, casi enfrente de la habitación correspondiente al cura Biagui, luego un baño, después la cocina y casi al fondo la habitación de la madre Carmen Tapia. Después del primer recorrido por la casa, se dirigieron al lugar de los hechos, la habitación de Lesbia Biagui, donde, intentando reconstruir la escena del crimen, se percataron de que la casa no tenía ninguna ventana ni puerta forzada. Asimismo, tomaron fotografías de cada pieza que encontraron y tomaron también cualquier objeto que para ellos podría servir como evidencia. Otra cosa que pudieron notar es que aunque el cuerpo de esta había sido encontrado en el piso de la habitación, todo indicaba que había muerto desangrada en el colchón de su cama, lo que indicaba que el cuerpo había sido manipulado. Cuando ya casi habían finalizado con la revisión de la habitación, observaron unas manchas de sangre como huellas de pisadas de un pie desnudo, algunas de ellas aparentemente dirigidas hacia el pasillo, y se perdían de vista. Una vez usaron la lupa, pudieron apreciar todas estas huellas. Las mismas que habían sido ubicadas en la habitación de Lesbia finalizaban en la habitación del sacerdote Biagui. Usando la para entonces conocida prueba de Adler, pudieron determinar que las manchas en efecto eran de sangre. El inspector a cargo ordenó la detención de cualquier sospechoso en un operativo que alcanzó toda la zona de la urbanización donde ocurrió el hecho. Asimismo, cualquier persona con antecedente delictivo del tipo sexual, ya que los resultados de la autopsia determinaron que Lesbia Biagui fue abusada y posteriormente asesinada. También se determinó que el victimario era portador de gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual. Esa semana continuaron con los interrogatorios. El testimonio que dieron los vecinos próximos a la vivienda de los Biagui, específicamente los Silva, le dijeron a la policía que ellos vieron llegar a la familia la noche anterior, aproximadamente a las 12 de la noche, y que ella se acostó unos minutos después. Sin embargo, un ruido la despertó aproximadamente a las 2 de la mañana y que se asomó a ver si todo estaba bien con su vehículo, porque pensó que ese ruido es que le pudieron haber chocado el carro debido a que ellos dejaban el carro estacionado en la calle. Sin embargo, que no vio nada fuera de lugar y siguió durmiendo. Luego, a las 6:30 de la mañana, vieron salir al sacerdote con premura, llevar algo en la mano y que no volteó a saludarles. No le dieron importancia, ya que asumieron que llevaba prisa porque iba tarde a dar la misa ese domingo. El novio de la fallecida testificó que tenían 1 año y medio de relación y que en menos de 2 meses contraerían matrimonio. Parte de su testimonio textual fue:
Fui como a las 6 de la tarde a la casa de mi novia y no estaba, no había nadie allí. Di una vuelta y regresé y aún permanecía la vivienda sola. Inclusive el vehículo del padre tampoco estaba. Fui a buscar a un amigo de apellido Carvajal y nos fuimos a jugar dominó. Luego llegó Hugo y me dijo que Lesbia estaba en la fiesta esperándome. Fui a mi casa a cambiarme y como a las 9 de la noche hice acto de presencia en la reunión social donde celebraban un cumpleaños. Sinceramente estaba muy molesto con Lesbia por no haberme esperado. Me dijo que su hermano, el sacerdote, no quiso esperar más y ella se vio en la necesidad de venirse antes de lo previsto para la fiesta. Bailé con mi novia varias piezas y a las 11:30 aproximadamente el hermano dijo que tenía que retirarse. Los acompañé en el vehículo y le dimos la cola a una muchacha de nombre Rosaura. Luego yo me quedé cerca del estadio y me fui a dormir. Al día siguiente me encontré con mi amigo Carvajal y me informó lo que había ocurrido con Lesbia. Rápidamente nos trasladamos a la casa donde ya se habían congregado muchas personas. En ese momento la trasladaban al hospital. Es todo lo que puedo decirles. Los encargados en la investigación determinaron que él no parecía sospechoso. Además, su coartada pudo ser comprobada. Ese mismo día llegaría de manera anónima la información a la comisaría de que el sacerdote Biaggi, el hermano de la víctima, era portador de gonorrea y que además en varias ocasiones golpeó brutalmente a su hermana por celos. Adicional a esto, algunos testigos afirmaron haber visto en la fiesta del fin de semana al sacerdote pasado de tragos. Los investigadores quisieron conversar con el exnovio de Lesbia Biaggi, quien testificó lo siguiente. El sacerdote Pedro Luis se opuso a nuestras relaciones amorosas. Cada vez que yo la visitaba se originaba un problema. Inclusive en varias oportunidades él la golpeó por aceptarme. Era una situación embarazosa. Ella sufría mucho. Yo quería casarme con ella, a pesar de la oposición del hermano. Pero tuve que venirme a trabajar para Puerto Ordaz. Las visitas a su casa entonces se hicieron más esporádicas y la verdad que con tantos problemas me fui olvidando de la muchacha. Conocí a otra aquí, me enamoré y hoy en día es mi esposa. Con la información recabada hasta el momento, solo tenían rumores y aunque tenían la sospecha de algún involucrado, faltaba más información al respecto. La próxima persona en ser interrogada fue la madre de la víctima, quien confirmó la coartada de haber estado en una fiesta la noche anterior con la víctima, el sacerdote y el novio de la víctima. Comentó adicionalmente que Lesbia dijo en el trayecto a la casa que el día siguiente iría a la playa con su novio, pero que al sacerdote no le gustó la idea, resaltando que era una actitud normal en él, ya que él celaba mucho a su hermana. También le preguntaron que si ella escuchó algún ruido o grito, algún lamento, y ella indicó que lo único raro fue que en la mañana encontró la puerta abierta, pero que pensó que su hija había salido temprano y había olvidado cerrarla. Le preguntaron si había caminado descalza por la casa para descartar que las huellas de sangre fuesen de ella, y a lo que ella respondió que no, porque ella siempre usaba sandalias. En otra conversación con el médico forense se supo que el tipo de herida que ella recibió penetró hasta el pulmón, produciendo una hemorragia que le impidió emitir algún sonido. La voz pierde su tonalidad por el exceso de sangre en la tráquea. Explicó que es similar a cuando intentamos gritar con la boca llena de agua. También comentó que el ataque tuvo que ser frontal porque de otra manera ella no hubiese podido arrancarle cabellos al atacante. Y entre las evidencias tenían cabellos que no pertenecían a la víctima en su mano, lo que supone un intento de defensa por parte de Lesbia. Otro testigo fue el maestro Félix Rodríguez, ¿lo recuerdan? El que fue a buscar al cura a la iglesia. Su testimonio fue el siguiente. Inmediatamente me dirigí a la iglesia a buscar al padre Luis. Lo conseguí en la sacristía y le manifesté que en su casa había ocurrido una tragedia. Él me preguntó qué fue lo que le pasó a mi hermana. Como exactamente yo no sabía lo de la muerte, no supe qué contestarle. De hecho, solo sabía que había pasado algo, pero yo no sabía exactamente para ese momento qué estaba pasando en casa de los Biaggi. Otros vecinos interrogados hicieron énfasis en que el cura tenía cierta reputación, pues se le veía rondando en el colegio más cercano y montando en el carro a las más jóvenes. También que se les veía con mujeres de la vida alegre, y ya con la tesis de que el asesino tuvo que ser alguien conocido porque nadie forzó ninguna puerta ni ventana, la enfermedad venérea del criminal, las huellas plantares, la personalidad del sacerdote, los celos de él, su nerviosismo, la tranquilidad que hubo esa noche en esa urbanización y tantas otras cosas, todo apuntaba a que el hermano de Lesbia Biaggi era bastante sospechoso. En relación al interrogatorio con el padre Biaggi, el comisario expuso lo siguiente.
Mientras más expuso, explicando paso por paso, cuidándose de cualquier insignificante aspecto de todo lo que hizo y habló ese día domingo, se complicó más. No descartaba la habilidad del sacerdote, por eso nunca lo subestimé. Son personas con una vasta y amplia preparación de hablar suave y convincente, con hermosas frases extraídas de la Sagrada Biblia. Todo esto parecía bonito. Yo de esto conocía algo. No estudié el Génesis, ni el Levítico, mucho menos leí Salmos, ni a Samuel, Jeremías, Ezequiel o a Daniel. La Universidad de la Vida y la policía me habían enseñado lógica. Era suficiente. Y eso lo aplicaba en este caso. Se tomaron muestras del cabello y semen de Luis Biaggi. Aunque visiblemente molesto, alegaba que se estaba ofendiendo su dignidad de sacerdote. Para ese momento, las pruebas de ADN no eran tan exactas como lo son en la actualidad. Sin embargo, días después los resultados arrojaron que, comparados los vellos púbicos encontrados en la ropa interior y cabellos arrancados en la mano de la víctima, pertenecen a la misma persona según las características macroscópicas, microscópicas de la capa medular, cortical y micrométricas, arrojando solo similitudes con los vellos y cabellos del padre y ninguna similitud con el resto de los sospechosos de los que fueron tomadas muestras también. Con estos resultados y el resto de las pruebas, el sacerdote Biaggi fue presentado ante el fiscal del Ministerio Público, donde le tomaron declaración como presunto autor de la violación y asesinato de su hermana Lesbia Biaggi. Y aunque negó estos hechos, reconoció tener una enfermedad de transmisión sexual y haber sido tratado de manera clandestina por una persona que colocaba inyecciones, de la cual no dijo el nombre. Próximo a esto se manifestó el poder eclesiástico en defensa del sacerdote, quienes presentaron más de 12 testigos alegando que buscaban manchar la reputación de la iglesia. El 25 de octubre de 1961 se dictó auto de detención contra el sacerdote Biaggi como presunto culpable. Sin embargo, meses después y por la presión indiscutible del poder eclesiástico, el representante de Dios en la tierra, como lo llama el comisario Fermín Mármol León, en su libro 4 crímenes, 4 poderes, era puesto en libertad por no existir elementos probatorios en contra de él, siendo finalmente absuelto de todos los cargos por un tribunal colegiado el 26 de abril de 1967. Quedando el caso de Lesbia María Biaggi Tapia impune, sin nadie que pagara las consecuencias.